Bien. Bueno, pues vamos a dar continuidad entonces a la segunda conferencia que tenemos el día de hoy. Es para mí un gusto presentarles al doctor Francisco Martín Huerta Martínez. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara. Ha cursado la maestría en Ciencias con especialidad en Botánica, en Ecología Vegetal por el Colegio de Postgraduados. Él tiene un doctorado en Ciencias con especialidad en Botánica, en Ecología Vegetal por el Colegio de Postgraduados también. Asimismo, pues él ha sido profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, donde ha estado durante 33 años en la universidad. Ha sido jefe del Departamento de Ecología en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, coordinador de la carrera de Biología, coordinador del doctorado en Ecofisiología y Recursos Genéticos, coordinador del doctorado en Biosistemática y Productos Bióticos. Asimismo, él es miembro de la Sociedad Botánica de México, miembro de la Ecological Society of America, miembro de la International Association for Vegetation Science. Él ha sido director de tesis de licenciatura en 6 ocasiones, director de tesis de maestría en 5 y director de 7 tesis de doctorado. Asimismo, él es reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 en los periodos 2004, 2010, 2018, 2020 hasta 2025. Tiene reconocimiento perfil deseable de PRODEP desde 2005 y cuenta con publicaciones sobresalientes, 4 libros, 2 libros internacionales, más de 20 artículos científicos internacionales y 10 artículos científicos nacionales, y además pues es miembro también en el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco. Y bueno, pues hoy tenemos el agrado que aceptó nuestra invitación de compartirnos sobre usos de la biodiversidad para la nutrición y la salud, y como un estudio de caso en México. Muchas gracias por la invitación. Si me lo permiten, me voy a poner de pie, porque estas cosas son como medio interactivas y necesito andar caminando de un lado para otro. Y bueno, la intención presentarles un poco de lo que hemos venido trabajando, desarrollo de ideas en los últimos años, justo aquí en el Departamento de Ecología del PUCBA. Y esto que les vengo a platicar hoy, en realidad es un resumen. Es un resumen de un libro que tuve la oportunidad de escribir o de participar, que al final estaba pensado originalmente como un volumen, y dado las contribuciones de los autores de los capítulos, pues salieron 2 volúmenes. Tuve la oportunidad de trabajar con gente de Turquía, como el doctor Munir Öztürk, y los demás editores de esta obra son de la India. En mi caso, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar con ellos porque participé en un simposio hace 3 años. Entonces, escucharon lo que yo les platiqué sobre México, se interesaron mucho y me invitaron a que escribiéramos un libro, ¿no? Entonces, tengo por ahí un capítulo con ellos, o más bien sobre México, en esta obra, y esto se supone sale el próximo mes este libro. Hace unos minutos mi hijo, que está en casa, me avisó que ya había llegado el paquete con los libros, entonces ya está liberado, ya está a la venta, ¿no? Está por Academic Press. Digo, no son libros muy baratos, pero creo que valen la pena. Está la versión electrónica, que es más barata que la versión impresa, ¿no? Y bueno, inicio con hablar de América en realidad, porque cuando me hacen a mí la invitación gente del otro lado del mundo,
ellos decían, bueno, América, América, y siempre pensando en Estados Unidos. Y empiezo yo el capítulo diciendo que, pues, América es un continente, no es un país. Y América se divide en una porción norte, una porción centro, una porción sur, y que además hay una región que le llamamos la región del Caribe, que tiene islas, ¿no? Y todo eso es América. No es un país, y que bueno, en América, en todo este continente, hay alrededor de 122,000 especies registradas, ¿no? Y que es una de las regiones más vastas en el mundo en cuanto a biodiversidad. En esta región de América tenemos el 51% de los anfibios de todo el mundo, ¿no? Más de la mitad. Tenemos 41% de las aves, 35% de los mamíferos, lo mismo de reptiles, 29% de plantas angiospermas, es decir, aquellas que tienen flores, que producen flores. Y también se encuentra más de un tercio de la ictiofauna mundial de aguas dulces. Aproximadamente 5,000 especies, un poco más de 5,000 especies de peces de agua dulce. Entonces, en realidad es una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Según Ulloa, hace el primer inventario mundial de plantas y registran para América 124,993 especies, quitando todas aquellas sinonimias, o sea, aquellas que se decía estas son dos especies diferentes, pero al final resultaron ser la misma, pero se le llamaba distinto en regiones diferentes, ¿no? Entonces, haciendo toda esa depuración, según Ulloa, en América tenemos cerca de 125,000 especies de plantas. En este mapa ustedes podrán ver, por ejemplo, la cifra que está entre paréntesis indica el número de especies que solamente se distribuyen en ese país. Para el caso de México, tenemos registradas cerca de 23,000 especies y 12,000 aproximadamente son restringidas a México, es decir, son endémicas. Esas no las vamos a poder ver en ningún otro lugar creciendo de manera natural, ¿no? Entonces, la importancia de esta biodiversidad, aparte por el número de especies, es cuál proporción tienen de especies que solamente están en ese país, ese nivel de endemismo. Y si se fijan, pues es muy alto, ¿no? En América, conservadoramente, se puede reconocer que el 33% de las especies vegetales que consume el hombre se encuentran en América. Y además de ser importante en la biodiversidad, también es el hogar del 15% de las lenguas mundiales. Esto le da otra connotación a la biodiversidad, porque la diversidad cultural, como decía la doctora hace un momento, es de suma importancia. Es decir, no solamente hay muchas especies, pero también los pueblos, las sociedades, los grupos de personas en cada región hacen usos distintos de las especies. Y esto le da una connotación mucho mayor a los términos de diversidad o de biodiversidad, ¿no? Bueno, en un intento de ver qué tanta proporción de estas especies son útiles en cuanto a plantas, en cuanto a especies vegetales, y comparando, por ejemplo, la región de Mesoamérica contra los Andes, podemos ver que, por ejemplo, para Mesoamérica hay reconocidas 6,500 especies que reciben manejo, que tienen algún tipo de manejo, ¿no? De plantas. Y en los Andes, 1,200 más o menos. Podemos ver la proporción de por familia botánica. Esto, bueno, pues a lo mejor muchos de ustedes van a decir, pues ¿eso qué quiere decir? Las Fabaceae, las Euphorbiaceae, son términos botánicos en los cuales estamos clasificando a las plantas de acuerdo a sus características, digamos, ¿no? Entonces son familias botánicas. ¿Qué pasa? Que sí, allá. Pero algo que es muy importante, por ejemplo, dentro de los usos que se les dan a esas 6,500, resulta que 3,478, o sea, como el 54%, tienen uso medicinal en Mesoamérica.
Poco más de la mitad de las especies vegetales tienen uso medicinal en Mesoamérica, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, cuántas son hierbas, cuántas son árboles, cuántos arbustos, cuántas son lianas. Y hacia abajo podemos ver especies recolectadas, especies toleradas, especies promovidas, que tienen protección especial, y finalmente las especies que ya se consideran domesticadas. Aquí por un lado pongo yo que este es un gradiente de manejo de las especies. Es decir, hay una intervención a distinto grado en las especies. En las que hay mucho más manejo o mucho más intervención por parte del hombre son las domesticadas, y que tenemos 251 especies aproximadamente, ¿no? Pero cerca o el 92%, que son las 6,000 que están aquí representadas, son especies que se hace uso de ellas, pero por recolecta, es decir, no se cultivan, se recolectan de manera silvestre. Entonces, imaginan lo rico que es la diversidad de México para dar el 92% de las especies vegetales usadas crecen de manera espontánea sin necesidad de cultivarlas. Eso nos habla de las variaciones en las cuestiones del ambiente en las que pueden crecer estas plantas, ¿no? Justo de esta parte de los usos medicinales, paso a la siguiente diapositiva, que representa una foto de un libro que se le llama Códice de la Cruz Badiano. También se le considera como el pequeño libro de las hierbas medicinales indígenas, ¿no? Y en latín, Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Van a decir, ¿qué es esto? Bueno, esto fue el primer catálogo de medicina indígena mexicana que se hizo en la historia. Y se hizo por allá en 1552, ¿no? Participó Martín de la Cruz, que era un doctor náhuatl. Muchos autores dicen que en realidad no se puede decir que fuera doctor porque no existe una documentación donde se diga que estudió para ser doctor. Pero los conocimientos empíricos los tenía. Y entonces él sabía cómo se usaban esas plantas, para qué se usaban esas plantas, y lo escribió en náhuatl. Los dibujos los hace un personaje que, bueno, en la cultura mexica se le llamaban los tlacuilos, que eran aquellas personas que se dedicaban a dibujar o a representar mediante dibujos, mediante pinturas, lo que veían en el ambiente, pueblo, etc. Y después de que ya estaba escrito en náhuatl, Juan Badiano, que era un indígena xochimilca y que lo enseñaron a hablar latín, hizo la traducción del náhuatl. Esto fue por encargo del hijo del primer virrey de la Nueva España, Francisco de Mendoza. Cuando ya la obra estaba terminada, pues se le llevó al virrey, ¿no? Y se le dio como al rey Felipe II como un regalo de lo que había encontrado acá en la Nueva España. Después él lo donó al Vaticano, se integró a la Biblioteca del Vaticano en 1902, y ahí estuvo hasta 1991, que el Papa Juan Pablo II lo regresó a México, ¿no? Como un gesto de gracias. Ese ahora está resguardado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero el IMSS hizo una versión nueva impresa a partir de ese texto, ¿no? Y que valdría mucho la pena recuperarlo. Creo yo haber visto, pero no lo estoy seguro ahora, pero creo yo haber visto una versión del Fondo de Cultura Económica. Si no es completa, al menos reducida, digamos, con las principales plantas que se veían ahí. Pero ¿cuál es la trascendencia de este catálogo? Bueno, aquí se decía cómo se llama la planta, cómo crece, qué se usa, si se usa el tallo, la raíz, la flor, la hoja, cómo se usa y para qué se usa. Entonces era todo un manual
de herbolaria. Ahora está muy de moda, todo el mundo quiere ser herbolario, ¿no? Todo el mundo quiere hacer productos naturales para curar a la gente. La realidad es que quieren hacer lana, ¿no? Y como estamos desesperados por encontrar nuevas soluciones, porque ya reconocemos los daños secundarios que hacen las medicinas alópatas, por ejemplo, pues todo el mundo buscamos otras alternativas. En el esfuerzo de recopilar todo esto, se dice pues que bueno, es uno de los documentos más importantes encontrados en Latinoamérica sobre la medicina antigua, ¿no? Y, por ejemplo, ahí, en ese códice de la Cruz Badiano, se plasma lo que es el surgimiento de la anestesiología, por ejemplo, en la medicina, a través del uso de los toloaches. Nexehuac, que es el Datura ceratocaula, o el toloache de agua, que también se le llama regionalmente, o el tolohuatzihuitl, que es el toloache común, ¿no? Que es Datura stramonium. Son dos familias, son dos plantas que pertenecen a la misma familia a la que pertenece la papa, el jitomate, ¿no? Y que eran usados en el tiempo de los mexicas, de los aztecas, como sedantes. Entonces, por eso decía que ahí empieza como la parte de la anestesiología, ¿no? ¿Qué contenía ese catálogo? Bueno, ese catálogo tenía, yo aquí lo puse en pequeño, por supuesto no pretendo leerlo, pero más o menos para que vean, está en negritas, las especialidades médicas a las cuales pertenecen lo que está a un lado, que son la descripción de las patologías o de las enfermedades que estaban contempladas en el catálogo de la Cruz Badiano, ¿no? Entonces, en realidad, era un catálogo vasto, con mucho conocimiento, con demasiada información, y que en algún momento, pues, estaba desaparecido de México. Ahora está de regreso, pero no puedes llegar tú y decir, a ver, quiero ver el códice de la Cruz Badiano, pero no lo pueden soltar. Pero hay que recurrir entonces a las versiones reimpresas donde se rescata esa información. Es decir, las existen, les decía yo, el IMSS sacó una versión como para venderla al público, ¿no? Y bueno, aparte de ese conocimiento medicinal, los mexicas también dividían a las plantas de diferentes formas, o las clasificaban de diferentes criterios, ¿no? Usando distintos criterios. Por ejemplo, por la forma de crecimiento, a las leñosas se les llamaba cuahuitl, a los arbustos cuacuahuitzin, y a las hierbas tsihuitl. Grábense este término, tsihuitl. Pero también había otra forma de agruparlos. Por ejemplo, si eran comestibles, los quilitl, que de ahí se deriva el término quelitl, que ahora conocemos, ¿no? Los ornamentales, que eran buscados por las flores, terminaban con la palabra xochitl. Nada que ver con las tendencias políticas de ahora, pero sí con el cempasúchil, que es una flor de los 1000, o es una planta de las 1000 flores, ¿no? Una cosa así. Y aquellas plantas que eran usadas como medicinales terminaban con la palabra patli, ¿no? Lo impresionante de esta forma de clasificación es que no está muy alejada de la forma de clasificación binomial que se le dio después en Europa con la propuesta de Linneo. Por ejemplo, este árbol que ustedes ven aquí se llama Guaiacum officinale. Es un término, es un nombre científico en latín. Pero todo aquello que en latín lleva la especie officinale es porque tiene usos medicinales. Y los náhuatl le llamaban chichipatli, que era medicinal. Entonces hay una coincidencia muy grande en la forma en cómo los aztecas clasificaban sus plantas, de acuerdo a sus usos, y lo que después se genera con el desarrollo de la taxonomía europea y con las propuestas de Linneo, ¿no?
Lamentablemente, mucho del conocimiento que se tenía, pues se encargaron los conquistadores de destruir. Hay mucho conocimiento sobre ciencias y sobre algunas otras áreas que se perdió porque los conquistadores querían que no se tuvieran deidades, por ejemplo. O sea, ellos venían a ponernos a la religión católica y por supuesto no soportaban que hubiera el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la lumbre, el dios de no sé qué, ¿no? Y entonces se encargan de destruir mucho de ese conocimiento. Lo que ahora conocemos es aquello que ha pasado de generación en generación a través de todos estos años de historia. Y que todavía hay mucho que rescatar, hay mucho que conservar y que rescatar. Les platico brevemente que estamos por titular a una estudiante de doctorado. Yo fui su director de tesis. Y ella trabajó con los usos de las plantas medicinales en los barrios más antiguos de Guadalajara. En 15 días yo creo que presenta su tesis, ¿no? Encontramos que había un gran conocimiento de plantas medicinales, y que de esas, por ejemplo, son 137 especies, me parece. 14 se usan de manera común en los 5 barrios más antiguos. Entonces empezamos a ver para qué la usan y qué contienen esas plantas. O sea, el uso que se le da es empírico. A la gente dice, esta te ayuda para dormir, y lo ha tomado siempre, desde su abuelito, su tatarabuelo o el abuelo del abuelito lo tomaba para dormir. Cuando fuimos a buscar la fitoquímica, nos dimos cuenta que tiene ciertos biocompuestos que inducen al sueño, que inducen a la relajación. Entonces ahora ya estamos en posibilidades digamos, de sostener ese uso que se le da empírico, avalado por la ciencia, ¿no? Pero hay una planta en especial, y me llamó la atención, se los quería comentar precisamente por eso, que es la llamada valeriana, que la usan para calmarse, para inducir sueño y todo eso. Y se habla de la valeriana ceratophylla, que es una especie mexicana. Pero nosotros no encontramos ni un solo artículo científico que nos documente qué tiene la valeriana ceratophylla. Y es más, cuando hice la búsqueda para ver dónde se ha colectado, hay 2 lugares en todo el país donde se ha colectado la valeriana ceratophylla, pero no hay una publicación de eso. Y entonces, ¿qué está comprando la gente en los lugares de herbolaria en lugar de valeriana? Posiblemente sea otra especie de valeriana que es europea, Valeriana officinalis. Esa sí hay mucha información de que tiene esas propiedades. Y a lo mejor al ser del mismo género puedan compartir esos compuestos. Puede ser que sean igual. Pero me suena extraño que una sea europea, la otra mexicana, y que tengan el mismo efecto. Digo, pero todo es posible, ¿no? Habría que documentar. Entonces ahí abrimos una ventana para seguir por ahí investigando. Ya le tocará a otro estudiante incursionar en eso. Pero bueno, a lo mejor eso será motivo de otra plática de la parte esta de las plantas medicinales, ¿no? Y después de esos usos medicinales, sin duda algo que es importante es entender cómo es que se dio la agricultura, ¿no? O sea, ¿qué representa la agricultura en sí? ¿Qué es lo importante de la agricultura y cómo es que se desarrolló? ¿Cuáles son las motivaciones para empezar a cultivar a las plantas? Hay muchas teorías. La gente dice, o los autores dicen, que para asegurarse alimento a través de todo el año y no estar a expensas de que la temporada fuera benéfica o no, y las plantas desaparecían y ya no tenían, ¿no? Entonces empiezan a procurar tener alimento a lo largo de todo el año y con eso dejan de viajar, dejan de moverse y se vuelven sedentarios, ¿no? Me parece una posición lógica, creo que tiene sentido, pero aquí lo importante es dónde empieza la agricultura en el mundo. Y hay 2 centros de origen de la agricultura que se reconocen. Uno está acá en Mesopotamia, en la región del creciente fértil,
hace 11,000 años aproximadamente. Y el otro está aquí justamente en Mesoamérica, ¿no? Hace 10,000 años. Esto se ha documentado por evidencias de fósiles, de los cultivares, herramientas que se usaron para hacer esto, y que han sido fechados, y el resultado ha sido más o menos alrededor de los 11,000, de los 10,000 años. El doctor McNish en el 67 proponía que en los valles de Tehuacán, en Puebla, él decía que ahí pudo haber iniciado la agricultura y que tenía dos sistemas. Uno al cual le llamó hidrocultura de barranca, y era aprovechar esas escorrentías que venían con las lluvias y todo lo que dejaban húmedo a su paso, esas lluvias, aprovechaban para ir sembrar calabazas. Y la hidrohorticultura en manantiales era aprovechar esos manantiales que había en el valle de Tehuacán y entonces ahí poner plantas que necesitaban más agua. Pero ahí se empieza a ver que hay aguacates, la persea americana, la que ahorita vale carísimo, ahí se empezó a domesticar en el valle de Tehuacán. Y entonces dice el doctor McNish, bueno, aquí estos son dos formas en las cuales la agricultura empezó en Mesoamérica y particularmente en México. Por otro lado, está la teoría del doctor Ken Flannery, que él descubre otras evidencias con más o menos la misma antigüedad, pero en Oaxaca. Y entonces el doctor Flannery ve que también hay restos o evidencias de calabaza domesticada, de chile que había sido domesticado ahí o que había sido cultivado, y que tienen más o menos esa misma edad, por carbono 14, ¿no? Esa región se llama Quillana-Chis, ¿no? Y entonces tenemos esas dos regiones como los inicios de la agricultura en Mesoamérica y particularmente en México. En Perú hubo un florecimiento de la agricultura también y de domesticación de varias especies que se domesticaron en Perú. Y cosa curiosa, en Perú hay un montón de variedades de maíz, casi las mismas que hay en México, pero son distintas. O sea, los peruanos dicen, hey, el origen del maíz está aquí porque tenemos tantas variedades de maíz. Dicen los investigadores de México, no, pero el origen del maíz acá está, porque acá están los parientes silvestres. Este cambio en empezar a cultivar, obviamente lo que conduce es un cambio en la dieta. Entonces dejan de comer plantas y animales silvestres y empiezan a procurarlos ahí donde están. Y es cuando nacen entonces los procesos de domesticación. A lo largo de este gradiente de tiempo, de los 9,000 años antes del presente hasta los 3,000 años antes del presente, prácticamente ya animales silvestres, ya se reduce mucho el consumo y se amplía mucho las plantas domesticadas como fuente de... Entonces implica un cambio en la dieta de los mexicanos. Y bueno, ahora imagínense los animales domesticados. ¿Cuántos animales domesticados conocemos? ¿Originarios de México? Un guajolote. El guajolote, aunque todavía hay poblaciones silvestres. Pero ya forma parte también de los patios del guajolote, ¿no? Los pollos, no sé si sean de aquí, pero el guajolote es mexicano, ¿no? Por ahí dijo alguien, el perro, el xoloscuintle es de origen mexicano y se trajo de lo silvestre a domesticarlo y era fuente de comida. Entonces, ese cambio en la dieta, pues implica muchas cosas a nivel social y a nivel de cultura, ¿no? Esto que ustedes ven aquí se llama el teosinte, sea perennis, sea diploperennis, y constituye al pariente silvestre del maíz. En la década de los 80, en la Sierra de Manantán, aquí en Jalisco, investigadores de la UDG descubrieron poblaciones de esta especie. Y gracias a eso, pues declararon la reserva de la biosfera Sierra de Manantán como una zona de protección de esta
con importancia genética, ¿no? Que se dice, bueno, pues de aquí pueden sacarse genes para mejorar las variedades de maíz y todo eso. Son cosas que rápidamente se echa a volar la imaginación. Creo que lo más interesante de todo esto es que el pariente silvestre está aquí. Pero el manejo a lo largo de muchos años puede conducir a cambios hasta llegar a lo que es una mazorca de maíz domesticado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Bueno, va habiendo selección artificial. Este tipo de mazorca me gustó, guardo unos granitos, los siembro, con el tiempo van modificándose. Si esto era bueno, tener más hileras de grano era mejor, tener más hileras de grano es mejor, pero además más grande el grano, y además menos duro la cubierta, pues eso era más fácil de incorporarlo a la dieta, y entonces esa selección se va generando lentamente por muchas generaciones y resulta en lo domesticado, ¿no? Aquí es donde tenemos, cada color es una especie diferente de teosíntesis. Entonces, esto en Perú no lo tienen. Nosotros sí lo tenemos. Los parientes silvestres más diversos del maíz están aquí en México. Y por eso podemos sostener que aunque los argentinos incluso quieran decir que con ellos empezó el maíz a domesticar, no tienen ese abanico genómico del maíz. Decía la doctora hace unos momentos, la parte de los maíces transgénicos. ¿Por qué estar en contra de los maíces transgénicos? ¿Por qué oponerse? Dicen quienes los producen, son la solución a la hambruna, porque te resiste plagas, te resiste sequía, te resiste todo, ¿no? Y además te da rendimientos mucho mayores que el maíz nativo, o el maíz criollo, pues, porque el nativo es este. Y los maíces criollos, pues, no te dan tanto rendimiento. Entonces hay que comprarle a Monsanto y que Monsanto le venda a quien sea al precio que le quiere. No sabemos en realidad. Una cosa es un maíz genéticamente modificado, es decir, que yo le puedo hacer modificación a su genoma propio y que resulte en granos más grandes o con mayor hilera de granos o en mazorcas más grandes. ¿Conocen los elotes que se dan en Jala, Nayarit? No, elotes de este tamaño. Y que hay hasta concursos, el elote más grande, y pues, son unas cosas así, ¿no? Pero es el mismo genoma, no tiene ningún gen de otra cosa. El maíz transgénico tiene genes de una bacteria, o tiene genes de un hongo, o tiene genes de un chapulín, o tiene genes de no sé qué. Nadie ha podido decir que no afecta a la salud. Pero tampoco nadie ha podido decir que sí afecta a la salud. Ante la falta de información, la estrategia del gobierno es: no puede sembrar libremente transgénicos. Y menos en zonas, alrededor de zonas donde se está produciendo maíz criollo, porque se puede volar el polen, se entrecruza y se pierde la variabilidad genética original. Y eso sería una catástrofe. Entonces, en el tren de la evolución o de la domesticación, empiezan así, se van seleccionando con el paso del tiempo hasta llegar a tener lo que es el maíz moderno. Y ahora podemos tener, podemos tener todas estas variedades de maíz que le llamamos criollo, ¿no? Hablaba una persona que produce maíz, decía, y están muy buenos los elotes de Jala, muy grandes. Lástima que muchos salgan pintos y no salen blancos. Y le decía yo, pues es que eso es lo importante, porque tienen el genoma nativo. Sí, dijo, pero acá no nos lo compran. Entonces acá nos compran el blanco, por eso sembramos puro maíz. ¿Qué hay detrás de los colores del maíz? Hay principios bioactivos. Un maíz
morado, negro, rojo, tiene una gran cantidad de antocianinas, antioxidantes, que no las tiene un maíz blanco, ni siquiera, ni mucho menos, mejor dicho, el maíz amarillo que nos venden, que viene de Estados Unidos y que te lo comes con unas costillas barbecuas. Está dulce, está muy rico, no sé qué, está muy blanco, sí, pero es almidón, nada más. Fibra trae muy poco. Comparación con estos, la cantidad de fibra es muy baja. Pero bueno, pues queremos ser como otros países modernos, pues ahí vamos a comprar eso, ¿no? Al Walmart. Pero imagínense, ¿cómo vamos a despreciar esto, ¿no? Unos tacos de tortillas de diferente color, ¿quién nos va a despreciar? Digo, los extranjeros vienen y se vuelven loquitos con ver eso en una fiesta de un pueblo. De hombre, quiero 10 de cada color, ¿no? Y aquí está lo que comentaba el compañero, ¿no? Ese policultivo, esa forma de producción que se le llamó la milpa, constituye una invención mexicana en los sistemas de producción. Y no tiene nada que ver con esa forma de producir maíz ahora, que es solo maíz, y tú los ves que crecen hasta como con compás de tiempo, todos van al mismo tiempo y todos empiezan a quilotear al mismo tiempo, todos tienen elotes al mismo tiempo, todos se mueren al mismo tiempo. Eso le gusta a los agrónomos, la homogeneidad, que esté parejo para que no tengan que hacer varios esfuerzos y en un solo pasón me llevo todo. Abarata costos. Lo importante de aquí es que en una misma área tengo maíz, tengo frijol. El frijol se enreda en la planta de maíz, lo agarra como tutor, pero el frijol es una leguminosa que fija nitrógeno al suelo y enriquece al maíz. Y luego se ponen calabazas que protegen la evaporación del suelo y con eso hay otras especies, los quelites, que empiezan a crecer ahí en la milpa. Con suerte, a tus mazorcas les cae un hongo que es parásito, que es el huitlacoche. En cualquier otro lugar del mundo lo tiran. Para nosotros es un manjar, ¿no? Y entonces tenemos chile, tenemos huitlacoche, tenemos maíz, tenemos calabaza. ¿Qué más le podemos pedir al mundo? Porque están tantas raíces, espacio tan pequeño, no hace que los nutrientes sean competidos o para... Lo que pasa es que cada una de ellas digamos, enraiza o tiene sus raíces a diferente profundidad. Entonces evitan competencia. Pero, por ejemplo, lo que sí es que la calabaza, como es una rastrera, protege el suelo de la evaporación. Y entonces ahí hay más humedad que fuera de la milpa. Y eso propicia el crecimiento de otras especies que los agrónomos tecnificados dirían son malezas, ¿no? Pero en realidad son quelites. La gente se los arranca y se los come. Pero no hay competencia, porque las profundidades de raíz están a diferente nivel. Y además hacen uso del recurso de diferente forma. El maíz tiene, si te acuerdas, una raíz fibrosa hacia los lados. El que más puede penetrar en todo caso es el chile y el frijol, que van hasta abajo. Y lo que más demandan es nitrógeno, pero eso lo produce el frijol con la fijación. Les ayuda, les reparte, todos felices. Al final, en lugar de solo cosechar maíz, pues cosechan calabaza, cosechan frijol, cosechan chile, y con suerte hasta la coche. Y el tomate. Ese es el otro, hacia allá iba, pero bueno, la segunda parte de la plática, que es algo súper importante porque de repente creemos que solamente hay un tomate, el verde, el cáscara que le llaman,
Y en realidad hay un montón de especies. Y más de la mitad de las especies no es cultivada, crecen de manera espontánea ahí en la milpa, por eso se llama miltomate. O tomate milpero, que le llaman también la... Pero imagínense unas quesadillas, decía aquí el compañero, de Huitlacoche, no sé si ya comieron. No, ahorita les voy a despertar de la pregunta. Sí, ¿verdad? Debimos hacer una degustación. Hay que platicar con el maestro Oscar para que organice algo así. Y luego esto, imagínense, las flores de la calabaza, o sea, no nada más la calabaza, el fruto, sino que las flores masculinas son vendidas para consumo humano. Antes de los policultivos, ¿cuál es el comportamiento de las plagas de insectos y de gusanos? Imagínate, ¿qué haces tú cuando vas a un buffet? Llegas a un buffet y dices, "Hijo, hay 35 platillos, ¿me los voy a comer todos?" No. Eliges cuál y agarras poquito de este, poquito de este y poquito de este. En un policultivo, las plagas tienen que hacer lo mismo. Pero cuando llegas a un lugar donde solamente venden birria, ¿qué pides? Birria. Para cambiar de un monocultivo a policultivo es fácil. No es fácil, porque primero hay que estar dispuesto a que vas a producir menos. Ah, no, sí, eso sí. Pero además hay que darle un manejo al suelo. Hay que darle un manejo al suelo porque si el monocultivo duró mucho tiempo ahí, lo más probable es que el suelo esté empobrecido. Entonces hay que ayudarle, hay que subsidiarlo. Y no hablo de meterle costales de nitrógeno, ¿no? Ni de fósforo, potasio, sino de meterle a lo mejor abonos verdes, compostas, cosas de ese tipo, que le ayuden al suelo a funcionar como debe de funcionar de manera ¿Con natural. el tiempo cuánto? Un año. Yo considero, bueno, dependiendo de cuánto tenga el monocultivo ahí, pero yo considero que entre 2 y 3 años de darle manejo bueno y bajas densidades puede ayudar, porque además cuando los individuos de chile, de calabaza y todo eso se secan, se incorporan al suelo, se convierten en abono. Más bien eso me refería a las plagas, me fui más al monocultivo. Las que utilizan todo eso, que utilizan productos químicos. Pero ya me quedó claro. Gracias. Y entonces decíamos que no solamente son las calabazas, sino las flores de la calabaza. En este caso, las flores masculinas son las que se consumen. ¿Y por qué las femeninas no? Porque son las que dan la calabaza. Y esto, los quelites, todo eso que dicen, las malezas de ahí de la mitad, son quelites. Con grandes cantidades de minerales, de vitaminas, ¿no? De antioxidantes. Y luego a veces le echamos hasta, de ese que anda de moda ahorita, ¿cómo se llama? Glifosato, para que no crezcan. No, pues con glifosato no crece ni la gente. Y se desperdicia todo esto. Martín, sí. Okay. Hablaba yo de un gradiente de manejo de los recursos. Y fíjense cómo en México tenemos en todos los puntos del gradiente de manejo ciertas especies. Por ejemplo, aquellas son de recolección silvestre, y no solamente hablo de plantas, ¿eh? Por ejemplo, los escamoles. ¿Han comido escamoles? Es la hueva de las hormigas. ¿Es algo? Pues, estas se recolectan solamente en temporadas en que hay. No las pueden producir. O sea, va la gente y dice, aquí hay, escarban y extraen las larvas, los huevos de las hormigas. Los gusanos de maguey, que también van y los recolectan. En algunas cantinas de San Luis Potosí, por ejemplo, me tocó ver que te las sirven de botana, ¿no? Digo, esto en lugar de unas papas, por favor, hasta conviene ir a echarse unos chupirules ahí, ¿no? Y los quelites, ¿no?
los famosos quelites. Tenemos más de 500 especies de plantas que son consideradas quelites en México. Y todas son comestibles. ¿Cuáles quelites comen ustedes? ¿Verdolaga? ¿Cómo son? Pinacas, acelgas, a lo mejor comen guanzoncles. Verdolagas. Hay otro, estos pasotes, ¿no? Los pápalos, todos esos son quelites, o también se les llama bledos. Mi suegra, por ejemplo, le dice bleditos, y son esas hierbitas que crecen por ahí, alrededor de los cultivos, ¿no? Y luego está un grupo de recursos que son recolectados y protegidos, pero no son sembrados, no son producidos. Por ejemplo, la grana cochinilla, que es un insecto que parasita el nopal y que produce un tinte rojo que es el carmín, Entonces la gente deja que llegue el homóptero y se alimente del nopal, y cuando ya es tiempo recolectan, lo ponen a secar, obviamente se muere el insecto y lo huelen y sacan tintes naturales rojos, pero rojos vivos, ¿no? Y luego está el pulque, ¿no? El pulque, me imagino que todos lo han probado, que también es un derivado del maguey, de las especies pulqueras de maguey, del centro de México, y que se habla, o que se ha documentado que tiene propiedades medicinales y nutracéuticas muy importantes, que fue considerado en algún tiempo como fuente importante de aminoácidos, de proteínas y de vitaminas, ¿no? Luego viene el grupo de recursos auspiciados, es decir, que se les ayuda un poco, ¿no? Sin que llegue a ser un cultivo, se les ayuda deshiervando, podando a los árboles de alrededor. Y ahí está, por ejemplo, el tomatillo milpero, o el tomate, que se beneficia con la misma labor que se hace en la milpa. Entonces, con esa labor que se hace ahí, que no se hace para eso, pero se le favorece y ahí sale. Luego está la pitaya, que todos se acordarán, ahora ya hay huertos de pitaya y hay cultivos de pitaya extensivos, pero anteriormente era de los cerros. Y veían ustedes, cuando iban hacia Colima, por ejemplo, allá en la región de Sayula, de Zacualco, veían que alrededor de un pitayo estaban derribados los árboles, para que dejaran de crecer y que produjeran muchas pitayas. Ahora ya con trabajos vemos pitayos, porque ya vemos puro agave. Y luego la ciruela amarilla, que es la Spondias mexicana, ¿no? Que también es una especie que crece en el bosque tropical caducifolio de manera espontánea, pero que se le fue encontrando una manera de auspiciarla y luego ya nos vamos al cultivo intensivo, como el agave tequilero, el cacao, el nopal, cuando es cultivado para verdura o para fruta, por ejemplo, para tunas, pues vemos esas kilómetros de nopaleras. Y a los lados no crece otra cosa más que eso, ¿no? Ahí sí es un cultivo intensivo. Y bueno, a pesar de que esas prácticas agrícolas más antiguas se registran hace 10,000 años o más, la domesticación tanto de ecosistemas como de poblaciones, tanto animales como vegetales, se puede decir que es un proceso vivo que continúa hasta hoy. Es decir, la domesticación no se ha detenido. La domesticación continúa porque seguimos haciendo selección de materiales. Entonces se dice que la domesticación sigue viva. ¿Cómo se diversifica la dieta dependiendo de las regiones, ¿no? Decía la doctora, las regiones, las culturas, las artesanías y la dieta. Este mapa está dividido en regiones. Y por ejemplo, fíjense, bueno, aquí los colores no son muy fieles, pero fijémonos en este color que son los insectos. Todo esto es la proporción de insectos que componen la dieta en el centro oeste. Y luego aquí en el sur, ¿no? Entonces son dos regiones que se alimentan mucho de insectos.
¿Dónde quedan mis chapulines que me están esperando en casa ahí? Aquí en la región sur. En la región sur y la región centro-oeste, básicamente en Oaxaca, que es donde se consumen los chapulines, pues forman parte de este grupo de los insectos, ¿no? Entonces, pero, bueno, lo más cruel de todo, bueno, aquí podríamos hablar de los hongos, por ejemplo, para nuestra región, que es esta centro-oeste, podemos decir que sí consumimos más o menos hongos, de manera silvestre. La gente va y recolecta, se los trae, los consume en casa. Pero insectos comemos poco en esta región, ¿no? En comparación con estas dos, por ejemplo, pues no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Pero vean esta variedad de insectos comestibles, ¿no? Los jumiles, que son chinches, los gusanos de maguey, con guacamole, ¿no? Aquí hay una mezcla de diferentes acosiles, que son como camaroncitos de agua dulce, chapulines y esto. Y aquí todo esto que se vende, que son puros insectos, ¿no? Para consumo humano. Hay quien ha dicho que son la fuente de proteína más limpia que existe. Cero colesterol, cero triglicéridos, ¿no? Proteína pura, pues. Entonces, pues ya dependerá de si quieren hacer la prueba con unos chapulincitos primero, que son los menos. Yo probé unos tamales de hormiga. Otro rollo. Digo, no es porque les quiera sacar más hambre, pero de veras impresionante eso. Y luego aquí está, por ejemplo, los hongos. Imagínense, toda esta cantidad de hongos que son recolectados en el cerro, en el bosque de manera silvestre, y luego los llevan a la ciudad, los venden, la gente los compra para consumo. Obviamente, algunas de las especies, algunos de los recursos que son inicialmente explotados de manera silvestre, luego se empiezan a promover, a cultivar, ¿no? El caso de esta abeja, por ejemplo, Melpona abeji, es una abeja que no tiene aguijón y produce miel. Esta ya se explota a nivel de auspiciarla, de cultivarla como la abeja europea. Y se explota más en la región de Yucatán. O sea, era como una deidad para los mayas esta especie, ¿no? Y bueno, su miel es un alimento natural muy complejo. Dice aquí, tiene azúcares, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, carotenoides, vitaminas, minerales, sustancias aromáticas, con alto contenido de flavonoides, ácidos fenólicos, ¿no? Y usos medicinales, alimenticios, etc. ¿no? Quizá esté por encima de las propiedades de la miel de la abeja común que nosotros conocemos, que es la introducida, la europea. Y si no estará al mismo nivel, pero con la ventaja de que esta no te va a picar. Obviamente produce en menos cantidad, ¿no? Hace esta especie como de botelloncitos y ya la gente tiene que llegar y reventar. Pero un litro de miel de esta anda entre 1,300 y 1,500 pesos. Pues imagínense lo importante que es para la gente que ya aprendió a manejar esos recursos. Clásico, en una conferencia de un biólogo no puede faltar esa frase. México es un país megadiverso. Entonces, es cierto que es un país megadiverso porque hay muchas especies de plantas y animales, ¿no? Algunas son usadas como alimentos, otras como medicinas, rituales, construcción, herramientas. Pero además tiene que ver con ese mosaico que comentábamos la doctora y yo, mosaico de culturas y de condiciones ambientales que hay en el país y que llevan entonces un uso diferente las especies, ¿no? Incluso las especies pueden llamarse de una forma en Sonora y en Sinaloa y esa misma especie se llama diferente en Oaxaca y Chiapas. Por los regionalismos, ¿no? La propia cultura.
En México hay alrededor de 30,000 especies de plantas con flores, ¿no? Y se reconoce que hay más de 60 etnias originarias. Más o menos son 6,500 especies de plantas las que se manejan, ya lo veíamos al principio, y que se mantiene diferentes formas de interacción. Entonces, por eso se dice que Mesoamérica es considerada como un laboratorio viviente de domesticación y que todavía sigue esa labor de la domesticación. En México tenemos 8 parientes silvestres de la papa, pero la papa no fue domesticada en México, no fue domesticada en Mesoamérica. La papa, al menos la sección Patató se domesticó en Perú, y se dice que algunos individuos en fase intermedia de domesticación migraron, me imagino que junto con las poblaciones humanas, y empezaron a entrar hacia México. Pero en México se diversificaron y se empezaron a juntar con especies silvestres que ya existían, pero aquí en México se domesticaron algunas otras especies de papa, ¿no? El caso es que, por ejemplo, en la región de Zacatecas o Juelos, por ahí, cuando todavía podíamos ir para allá, comprábamos una papa que la gente le llamaba la papa loca y crece a los lados de la carretera. Entonces la gente nada más espera que sea tiempo y va y recolecta y te la venden. Una papa chiquita, parecida a lo que nos venden ahora como cambray, pero el sabor no tiene nada que ver. Muy sabrosa. Los chayotes, bueno, las calabazas, un montón también de variedades. Los frijoles domesticados, que también un grupo de frijoles se domesticó en Perú y otro grupo de frijoles se domesticó en México. Entonces, la gran variedad de frijoles que existen, pues es impresionante. Los chiles, ya lo decía la doctora, y pues cómo dejar de hablar de los nopales, de las tunas y los jojotos. Emblema nacional, el nopal, pues ahí está parada la águila, ¿no? Dicen que ahí donde igual el águila el nopal, ahí era la señal que los dioses le dijeron a los aztecas, ahí vas a hacer la ciudad. Y bueno, cuando el nopal es cultivado por sus frutos, pues tenemos de diferentes colores. A veces el nopal es cultivado para verdura, por los cladodios. Son especies diferentes o son variedades diferentes, ¿eh? Y a veces hay una especie que se llama Opuntia joconostle que da este frutito. Y es una tuna muy chiquita que tiene un centro de puras semillas muy duras. Tiene un mesocarpio intermedio muy grueso, muy esponjoso. Y a esta lo que se le quita es lo del centro y la cascarita que rodea. Y esa se incorpora, por ejemplo, al caldo de pollo en San Luis Potosí, en Zacatecas, como una de las verduras que lleva el caldo de pollo, con propiedades antidiabéticas. Y entonces, con un valor cultural en esas regiones impresionante, ¿no? Yo aquí lo he visto poco en mercados, pero es muy efectivo. Gente que padece de diabetes, que trae el azúcar muy alta en la mañana, un licuado con un joconostle, que se tome un licuado con agua y joconostle, el azúcar se estabiliza sin dejar de visitar al médico. Y luego, bueno, sabemos que los sistemas alimentarios tradicionales en el mundo tienen mucho que ver con la salud de esa región. Por ejemplo, se reconoce la importancia de la fibra en las dietas africanas. Las dietas africanas van con mucha fibra. Los antioxidantes en las dietas asiáticas, ¿no? Y los omega 3 en las dietas mediterráneas. Y en las dietas de América Latina, pues antes eran muy vastas las dietas y eran muy saludables. Ya no lo son. Hemos cambiado esa parte, ¿no? Esa parte que por ejemplo, todos los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras, a las cuales se les proporciona menos energía en su cultivo, también producen menos enfermedades o reducen el riesgo de producir enfermedades. Y entonces hay quien ha dicho,
quizá esté relacionado cuánta energía le metes a la producción y qué tantas enfermedades te puede producir. Y hablo de energía en forma de compuestos químicos, en forma de tecnificación y todo ese tipo de cosas. Y sabemos entonces que los hábitos alimentarios tradicionales provienen de la riqueza cultural y biológica de la región. Es un lugar donde hay una vasta riqueza biológica, pues tiene más opciones para hacer dietas más ricas, más nutritivas, más saludables, ¿no? Pero, desgraciadamente, hay una disminución en el consumo de esos alimentos en los núcleos urbanos, las ciudades actuales. Y entonces tendemos mucho a buscar esto, a lo mejor no porque queramos, a lo mejor porque es pues, la opción más viable. O sea, no alcancé a ir a comer a la casa, pero pasé por un Kentucky, pues me paro y me como uno, ¿no? Pero cuando eso llega a ser toda la semana, pues ya empieza a preocupar. Y vean cómo viven los compañeros que viven en Estados Unidos, ¿no? Se van bien flacos y regresan como yo, ¿no? ¿Qué te pasó? Pues es que nomás comía pizza y hamburguesa. Sí que nada. Ajá. Porque no hay de otra. Ya compras una manzana y te cuesta lo que te cuesta un pedazo de picaña. Entonces dices, no, pues ¿cómo? Pero entonces esa parte tiene mucho que ver con lo que se genera después. Hay estos alimentos ultraprocesados que ahora tenemos esa ventaja de que ya nos obligan a ponerle sello, ¿no? Ya si tú a pesar del sello te lo quieres comer, pues ya es asunto tuyo, pero por lo menos no te engañan. Hace poco me di cuenta que lo que comprábamos antes como marlin ahumado siempre fue atún. Sí. Es atún ahumado tipo marlin. Pero ahora el empaque ya dice atún ahumado tipo marlin y la marca es Marlin Lizárraga, pero esa es la marca. Entonces cuando yo vi eso dije, caray, ¿qué no era marlin esto? No, es atún. Pues porque ahora ya los obligan a que digan la verdad. ¿Qué tal? Pero de todas maneras el costo no disminuyó a lo que vale el atún, lo siguen dando como marlin, ¿no? Pero entonces ya si tú lo compras así y lo consumes, bueno, pues ya es por tu decisión, no te están engañando. Pero imagínense, una dieta basada en todo esto, pues evidentemente trae sus repercusiones en la salud, ¿no? Cuando estábamos en la parte del COVID, tantas muertes en el COVID y esto y el otro, empezaron a salir aquellas investigaciones que relacionaban la cantidad de grasa visceral con la severidad de COVID en pacientes. Entonces vieron que había una alta correlación. Y dices, bueno, pues sí, y todo el tiempo se dijo, es que si tienes comorbilidades, tienes más riesgo de morir por COVID, ¿no? Pues decían, no, pero fulano estaba bien flaco, y eso, pues sí, pero estaba desnutrido. O sea, estar flaco no significa estar sano, ¿no? Entonces, las comorbilidades tienen que ver con aquella falta de nutrientes esenciales para el desarrollo y para los procesos metabólicos del cuerpo, ¿no? Se ha visto que en las últimas 4 décadas los humanos consumen casi nada más 15 cultivos a nivel mundial. Es decir, que solo 30 especies de plantas proporcionan el 95% de la nutrición mundial. Solamente 30 especies. Los 5 cultivos que cubren la mayor parte de área agrícola en la tierra son caña de azúcar, maíz, trigo, arroz y papas. Y se sabe que es necesario ampliar entonces la variedad de especies que deben incluirse en la dieta humana y modificar los sistemas de producción de intensivos a extensivos. Hay una teoría que yo leí hace algún tiempo, no he leído más de eso, pero se me hizo interesante,
Y habla que ya saben ustedes que en México ya estamos casi dejando atrás a Estados Unidos en porcentaje de población obesa y con sobrepeso y estas cosas. Y luego hay una teoría que dice, lo que pasa es que hubo un cambio en la dieta básica de los mexicanos. Empezaron a usar trigo en lugar de maíz. Y el trigo, tu genoma, no lo reconoce porque no evolucionaron juntos, pero sí reconoce al maíz porque evolucionó junto con los mexicanos. Y eso causa que entonces los contenidos del trigo en almidones, por ejemplo, se acumulen más fácilmente que los del maíz, que también tiene almidón. Pero el almidón del maíz se procesa más fácilmente que el del trigo, al menos nosotros los mexicanos. Y la teoría dice eso. No he constatado, no he vuelto a leer mucho más de eso, para qué les echo mentiras, pero me llamó la atención porque dije, no está tan descabellada, podría ser. ¿Qué tan cierto es esto? No lo sé, pero habría que ver si hay más sustento de esta parte. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué tenemos que hacer? Adoptar dietas locales, ¿no? Si en mi región se producen muchos quelites, pues hay que incorporarlos a la dieta. Y si en mi región se producen maíces criollos, pues prefiero maíces criollos que la tortilla que me venden en la tortillería, que no es de maíz, no es de masa, es de harina de maíz, que es muy diferente. Una tortilla de maíz nixtamalizado tiene más propiedades nutracéuticas que la tortilla de harina de maíz, que la de maseca. Entonces, el proceso de nixtamalización es toda una parte cultural también, ¿no? La gente hace un procesamiento en el maíz y le da esas propiedades de nutrición, y pues obviamente una tortilla de maíz nixtamalizada no se va a hacer dura nunca. Las que te venden sobre todo en el supermercado, la calientas, la dejas 3 minutos y sí le cortas la cabeza. ¿No? Sí. De esto que habla de que el maíz evolucionó con la gente de ¿qué hay de la gente del norte, por ejemplo, que tiene ya una larga tradición de consumo de Tortillas de harina. tortilla de... Riquísimas, por cierto. Y más las de los mochis. Si tu organismo, digamos que trabaja a la par del trigo, o sea, lo asimilas mejor que nosotros que estamos acostumbrados a comer trigo. Fíjate que yo me hice esa misma pregunta cuando escuché la teoría, porque mi esposa es del norte, es de los Mochis, Sinaloa. Entonces, toda su familia, pues, tiene esa tradición de comer tortillas de harina. De hecho, a mí me encanta ir a los Mochis porque sé que seguro va a haber tortillas de harina. Pero aquí el asunto es que aparte de las tortillas de harina que comen ellos, comen un montón de quelites y pescado fresco y, o sea, todo lo demás, casi del cultivo para acá. Y usan poco insumo químico para la producción. Y entonces yo creo que por ahí está como la compensación. Son ciudades más pequeñas, menos presión y esas cosas. Mucho del cereal que tenemos es harina el virote, el pan dulce, ¿no? El pan dulce es más adictivo que el alcohol y que la marihuana y que todo eso. Yo les decía, yo dejé de fumar, pero no puedo dejar el pan. Por eso admiraba yo a Margarita Zavala, porque dejó el pan. No lo he comido. Pero entonces es un problema, o sea, como constituye un grupo de azúcares complejos, llegan a ser adictivos. O sea, hay gente que siente la ansiedad porque no ha comido pan, ¿no? Aunque es un pedacito de bigote, por esa ansiedad y esa adicción que causa, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí he visto que los mochis, o al menos los parientes de mi esposa,
comen tortillas de harina, porque además ellos las hacen pues y todo, pero no comen pan dulce. Comen otro montón de cosas que son más naturales. Yo creo que ahí está la compensación. No lo sé, también una parte de una teoría propia que yo tengo que habría que ponerla a prueba, ¿no? Pero más o menos eso es lo que yo traía para compartirles el día de hoy. Creo que ya es la última. Y bueno, pues aquí está mi correo. Ay. Por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y me la quiere hacer después, o quiere que les pase algún material de lo que mencioné, con todo gusto. Se encuentran en PUPA. No sé si tengan preguntas de las que dicen. Algo de tomates. Gracias. Encontrar algo una variedad pequeñísima que podría parecer tomate de estos cherry, ni siquiera hablaré que esta cosa ya es más inicial. Decían, pues se encontró Tinguaraque. Yo puedo vender parecido. Y ves, tanto como las papas que lo que yo está haciendo con Zacatecas. Yo la conozco como papa campesina, que por cierto tiene un sabor riquísimo. Nosotros decía mi compañero, señor Agrón, ya mira lo que te traje mi mamá. No te vas a negar. Porque es justo esto. ¿Qué tanto conocemos de esto que no se mencionó aquí? Que seguramente el campo nos espera con tremendas sorpresas. Pero que papa campesina, en fin, lo digo por esa mejora de, si no mejora, cuando menos esa reproducción de semillas en el mercado de los que no se habla, que son los espacios de intercambio de semillas entre los productores para la parte alteña en Jalisco, que es el rico todavía conserva el hecho de ir rotando las mejores, digamos, de las cosechas, las mejores granos de frijol. De maíz no tanto, no lo tengo por Chile. Tenemos un, digamos, occidente desconocido en ese sentido, porque al igual que preguntabas, chapulines que se tienen registrados para Oaxaca, Chiapas y demás, pero aquí los hay, ¿no? Nos consta en los caminos ver la cantidad de chapulines que se los agarras en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, ahora el tiempo de frío, te haces de vale 1,800 pesos kilo de chapulín. Según aquí es proveedor, me asustó escuchar aquello. Digo yo, con Sí, yo creo que aquí es un tema de usos y costumbres. De aquí muy poca gente lo ve. Yo, de hecho, en el centro de la ciudad he visto que hay personas que van vendiendo chapulines. Mucha gente. ¿Qué es chapulines? ¿Y los venden? No te los regalen. ¿Y para qué son? A comer. Pues la gente de acá pues no está muy acostumbrada a eso. Pero igual, así como está eso, son otros recursos los que mucha gente no conoce. Por ejemplo, lo que le llaman el alga espirulina, que era la fuente de proteína y de minerales principal de los aztecas, que la cultivaban en el lago de Texcoco, la sacaban y de ahí se la comían. Ahora está como de moda por todos aquellos fitness y que se van al gym y todo eso y les venden espirulina y es más polvo que realmente la de azul. Pero ese recurso no se consume en todas partes. Y en todas partes existe donde hay cuerpos de agua. Los aztecas desarrollaron la forma de cultivar esa microalga y de aprovecharla. Y la incorporaban a su dieta como la fuente de proteína principal.
Pero, por ejemplo, eso se dejó de usar y hay muchas zonas del país que no lo consumen. Y así pasa con un montón de especies. Solamente del tomate ese níspero hay cerca de 70 especies. Como la mitad, más o menos la mitad de las especies, leí por ahí en alguna ocasión, hay dos especies en particular que tienen 11 usos medicinales y la otra tiene 11 usos de otro tipo, ¿no? Hay unos que son tan dulces que la gente los come como frutos, como frutitas, como si fueran uvas, ¿no? Y luego también hay que saber, por ejemplo, qué es lo que realmente te aporta cada fruta, ¿no? Ahorita que dije las uvas me acordé de esto. Las uvas de repente son muy buscadas, y no se diga en época de Navidad, ¿no? De año nuevo. Pero la gente usa, o la gente busca las uvas sin semilla. Y luego dicen, es que las uvas de las que se hace el vino tinto tienen un montón de antioxidantes y tienen taninos y tienen... Sí, pero lo que no sabe la gente es que el 80% de esos antioxidantes y taninos están en la semilla de la uva. No están ni en la cáscara ni en la pulpa. Entonces la gente usa o busca la uva sin semilla y pues ¿qué consume de taninos y de antioxidantes? Menos del 20%. Entonces todas esas cosas como que son la información que tenemos que difundir, ¿no? Los que nos hemos metido a este campo, pues obviamente no hayamos ni por dónde empezar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de que hay mucho que hacer, hay muchísimo todavía. No hemos ni siquiera completado los inventarios de especies, y vaya que hay un gran avance, pero se dice que conocemos el 10% de lo que realmente hay en el planeta. Y eso nos llevó miles de años. Entonces, en realidad, ¿cuánto nos falta de tiempo para completar el otro 90% que no conocemos? Pues se necesita mucho trabajo, pero nadie le paga a un biólogo para que le describa una especie. Cuando han visto en el periódico, se solicita biólogo para que identifique especies, nunca, ¿no? Eso me decían cuando yo entré a biología, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuándo has visto que diga en el periódico se necesita biólogo para que capture arañas o qué? No, no. Sin embargo, pues hay que hacerlo. Parte de la ciencia básica que puede tener esta aplicación hacia el consumo humano y cosas de tipo, es donde se le da el valor a la ciencia básica. Entonces, pues los que hacen ciencia básica no se pueden encargar tampoco de aplicarla, porque entonces se tratarían de convertir en todólogos y algo les va a salir mal. Entonces, pues sí, hay esa parte. No sé si quedó. Pues gracias. Gracias. ¿Tú ibas a comentar algo? Sí. Las especies cambian sus propiedades al adaptarse a otra región que no es aquella donde se... Generalmente sí. Te voy a decir una cosa. Lo que nosotros conocemos como flavonoides, taninos, todo ese tipo de cosas, se les llama metabolitos secundarios. Y los metabolitos secundarios los producen las plantas cuando se encuentran en periodos permanentes de estrés. Por ejemplo, empieza una plaga que se come las hojas y entonces esa planta empieza a producir metabolitos secundarios para ahuyentar esa plaga que se come las hojas. Y la siguiente generación ya va a tener esa capacidad y así. Pero si tú apapachas a esa especie y te la traes de la zona árida acá, donde no sufre por estrés hídrico, muy probablemente nunca produzca esos metabolitos secundarios. Hay una planta que se llama la damiana de California. La que se produce allá en el desierto sonorense, dicen que es el Viagra natural. O sea, los hombres dicen que con eso no, hombre. Es como si se aventaran esas píldoras mágicas. Pero esa damiana de California no solamente se distribuye allá, también está en Nayarit, en Sinaloa, en Jalisco y en Michoacán. Pero la de acá no tiene ese efecto. Y es la misma especie.
Incluso checado molecularmente es la misma especie, pero no produce esos metabolitos secundarios que produce la de ella. Entonces, de repente, cuando se que, es que en China usan el té verde y no les da cáncer, me lo traigo, lo siembro aquí, ya no nos va a dar cáncer porque lo vas a... ¿Quién sabe? Por lo menos te vas a tomar un té bien sabroso. El único asunto ahí es ver cuál té verde de los 50. Exactamente. Exactamente. Entonces, muy probablemente sí cambien las propiedades, ¿no? Porque esos metabolitos a lo mejor dejan de producirse cuando los cambias de localidad. Todos, no lo sé. Algunos podrán cambiar, pero no sé si todos. Hay algunos comentarios también en nuestras redes sociales. Tenemos aquí en nuestra sesión de Zoom, voy a comentarlos. Bueno, dice muchas gracias, estuvo interesante, nos nutre de una manera exponencial para saber la evolución de la agricultura. Dice César, doctor Martín, muchas felicidades. Una pregunta, ¿cuál sería para usted el mayor aporte de las culturas prehispánicas? La domesticación. Sin duda la domesticación de muchas de las especies que ahora consumimos, ¿no? Que ahora las tenemos como domesticadas. Dice también por acá, muy buena presentación para tratar nuevos mercados, comenta Eduardo García. Igual también Javier Ochoa manda saludos, ¿no? Y por acá tenemos también en Facebook, dice, saludos Martín, dice Nidia, increíble que la medicina alópata con efectos secundarios evidentes y en contraparte muchas veces se prohíbe y sataniza el uso de las plantas curativas. Si bien es cierto que se debe tener ese conocimiento ancestral, pero sería importante reconocer el potencial de esas plantas. Y muchas felicidades a los dos ponentes, ¿verdad? Así es. Felicidades, felicidades a todos. Pregunta, ¿cuál es el nombre del libro, Martín? El libro que recién se publicó. Viene en la segunda. La segunda, vamos a... La segunda diapositiva. Okay, Volumen 1 y volumen 2. Voy a compartirles porque ya aquí ya no les estoy compartiendo en Zoom, pero el libro es Ethnic Knowledge and Perspectives on Medicinal Plants. Ay, ya no se ve acá ahora. Ethnic Knowledge. Ahí está. Muy bien, pues igual también al doctor Francisco Martín Huerta, igual, acompáñeme, doctora, para el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, otorga la presente constancia al doctor Francisco Martín Huerta Martínez por su participación como ponente en la conferencia Usos tradicionales de la biodiversidad para la nutrición y la salud en América, un estudio de caso en México, en Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre del 2023. Firma su servidor, maestro Oscar Baez Montes, presidente del COBIAMJAL, la doctora Nidia Carrillo González, secretaria, y la bióloga María de Lourdes Ábalos Vaca, tesorera. Además que el doctor Martín es mi maestro también, pues siempre es un gusto tenerlo y seguimos aprendiendo de él, ¿verdad? Bueno, pues les compartimos ahorita el link para que puedan generar la constancia de esta segunda ponencia y agradecerles a todos también el habernos acompañado en a la doctora también,
por todas las facilidades que nos brindó en esta tarde para estar el día de hoy con ustedes, y seguramente pues que esto pueda dar el inicio para una colaboración conjunta, ¿verdad? Entre el colegio y y aquí, Ciencias Sociales. Agradezco mucho su participación, sobre todo es un placer. Claro. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias también. Que nos acompañaron de manera virtual. Gracias. Un placer ser humano. Mándame un correo. Cuando nos llegue el PDF de